24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Tragedia en México, 23 muertos y más de 70 heridos tras desplomarse una parte de la vía elevada por la que pasaba el metro de Ciudad de México. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió una investigación a fondo, mientras que desde la alcaldía de la capital solicitarán peritaje internacional. Empezamos hoy con esta noticia que además deja imágenes impresionantes. Con los primeros rayos de sol cayendo sobre la capital mexicana, se podía apreciar la magnitud del desastre, luego de que una parte de la vía elevada sobre la que corre la línea 12 del metro de la Ciudad de México se desplomara en la estación Olivos, provocando que 2 vagones cayeran sobre una muy transitada vía, dejando varios vehículos aplastados en medio de una nube de polvo, fierros retorcidos y cables caídos. Tras el accidente ocurrido pasado las 10 de la noche hora local de este lunes, al lugar llegaron los servicios de emergencia para atender a las víctimas, remover el convoy desplomado y tratar de encontrar sobrevivientes entre los escombros. Al lugar también llegaron amigos y familiares desesperados de personas que se creía estaban entre los trenes tratando de encontrar a los suyos. A las 10:50 su mamá perdió contacto con ella por teléfono, venía de su trabajo, ella es dentista, no sabemos nada de ella. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió una investigación a fondo del accidente que deja hasta el momento 23 personas fallecidas y otras 19 heridas. Va a ser una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad. Según AMLO, la indagatoria está en manos de la Fiscalía y de la Ciudad de México, que tendrán el apoyo de expertos internacionales independientes para averiguar las causas del trágico accidente. La línea 12 del metro, en la que sucedió este hecho, fue construida e inaugurada durante la alcaldía de Marcelo Ebrard, actual canciller y estrecho colaborador de López Obrador. La polémica ahora está en torno a la construcción de esa línea y sus presuntos problemas de funcionamiento, señalando en particular a Ebrard, quien aseguró que comparte la indignación y el dolor por la tragedia. Y tercero, ponerme a disposición de las autoridades en todo lo que sea necesario para esclarecer y para que determinen las responsabilidades a que haya lugar. Aquí estoy a la orden como siempre. Este es el segundo accidente que se registra en el metro de la capital mexicana en lo que va de este año. Angie Torres, 24 horas. De regreso con la información nacional, el ministro de Salud, Camilo Salinas, confirmó que la variante brasilera ya es de transmisión comunitaria en todo el Ecuador. Las declaraciones las dio en el arranque de la jornada de vacunación express que se desarrolla en el Parque Samanes. La variante P1 de origen brasilero, cuyo primer caso en Guayaquil fue detectado en abril. Según reportó este lunes el Centro de Investigaciones de la UES en su informe mensual de vigilancia genómica del SARS-CoV-2, ya evidencia una transmisión de tipo comunitaria en la ciudad. Así lo confirmó el ministro de Salud, Camilo Salinas. Si usted me pregunta, más como epidemiólogo y como salubrista, la P1 ya al momento podemos registrar que es comunitaria. Evidenciando un incremento y una expansión dramática en los últimos meses. Incluso ya abarca todo el país, señala. Si tenemos en Guayaquil, tenemos en Tungurahua, tenemos en Zamora, en Manabí, en Pichincha, son 5 provincias que ya están registradas. Yo puedo anticiparme que ya está circulando en diferentes partes del Ecuador y por eso hay que tener cuidado. Estas declaraciones el ministro de Salud las dio en el Parque Samanes, donde la mañana de este martes arrancó la primera jornada de vacunación express para personas que están agendadas por CNT mayor a 65 años, pueden asistir también mayores a 85 años a libre demanda sin agendamiento, personas con discapacidad y personas que no pueden salir y que estos puntos van a ser estratégicos para que puedan llegar en su vehículo. Junto al Coliseo Abel Jiménez Parra se ha dispuesto el área de inoculación, que convierte al Parque Samanes en uno de los más de 134 puntos habilitados a nivel nacional para la inmunización de la población. Aquí tenemos hoy día 500 vacunas que pueden ser inoculadas. Parece bien porque ya lo necesitaban. A mi hijo me le he dado 2 veces el COVID, pues ya necesita estar inmunizado. Y aquí también a mis vecinos que los cargo, que son de tercera edad, para que también sean vacunados. Sí, porque siempre estábamos preocupados por la salud de él también, que necesitaba estar vacunado. El presidente Lenín Moreno, quien también estuvo en el arranque de la jornada, resaltó que Ecuador es el segundo país de Latinoamérica en contar con esta modalidad que es más práctica. Pues únicamente requerimos que vengan en el vehículo y acá se les tomará los datos y se implementará el sistema de vacunación para cada uno. Moreno además precisó que este martes se vacunarán a más de 65,000 personas y fijó una meta para el fin de semana. Le
Le he manifestado al señor ministro que necesitaríamos que no menos de 2 millones de personas ya estén vacunadas. Esa María Heredia, 24 horas. La falta de organización y de comunicación en el proceso de vacunación continúa generando ausentismo y confusión. Desde el Ministerio de Salud aseguran que se resuelven los problemas en convocatorias, mientras que representantes médicos sostienen que se deberían acercar las vacunas a los ciudadanos. Mensajes como estos inundan las redes sociales. Mis papás tienen 77 y 79 años. Los inscribí en el Ministerio de Salud Pública desde el 18 de marzo y hasta ahora no tienen cita. Usualmente mencionan al secretario del gabinete, Jorge Guatete, y él responde: por favor, déjenme los datos para pedir revisión de los casos. Esta dinámica se repite diariamente en redes sociales. Pero por otro lado, esta es la realidad en muchos puntos de vacunación. Sillas vacías y ciudadanos que no llegan a recibir sus dosis. Tanto que incluso este lunes en el punto de vacunación IES, ante la ausencia de jubilados y afiliados supuestamente convocados, se vacunó a este señor, quien tenía cita pero para el 20 de mayo. Te agradezco, estoy infinitamente agradecido. Desde el Ministerio de Salud Pública dicen que hay ausentismo por temor a las vacunas, pero quienes analizan desde afuera el tema aseguran que el problema es el sistema de convocatoria. Hay que acercar las vacunas a los ciudadanos y no alejarlas con el sistema de CNT. Si vemos los números de los aportes que ha hecho el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a la vacunación, con sus bases de datos y todo, que tengan mesas o lugares donde no vayan ni una persona a vacunarse, eso quiere decir un fracaso. Y están equivocados en la línea que ellos están siguiendo para el tema de la vacunación. En algunos puntos de vacunación el ausentismo incluso ha alcanzado un 50%. El ministro de Salud asegura que la situación está mejorando y también propone soluciones. Lo que vamos a reducir son los grupos de edad, es decir, recuerden que tenemos mayor a 90 años, hicimos la primera semana para ver la posibilidad, todavía no es oficial, de reducir más edad, de pronto puede ser 80 años o 75 en los próximos días. Santiago Carrasco señala que el gobierno de una vez debe comenzar a pensar también en las zonas rurales. La activación de todos los puestos de salud, que podrían ser alrededor de 10 a 15.000 puestos de salud, pero la verdad es que no vamos a lograr en este gobierno, imposible. Y pese a que el abanico de vacunados se amplía a maestros e incluso bomberos de cualquier edad, el plan de vacunación aún no logra ni siquiera terminar de cubrir al personal médico y mucho menos a los adultos mayores, quienes siguen esperando que algún joven familiar les revise el celular a ver si la cita llegó, mientras las sillas en algunos puntos de vacunación siguen vacías. Dayana Monroy, 24 horas. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social estima vacunar a 130.000 jubilados y pensionistas de más de 65 años con algún tipo de discapacidad o enfermedad catastrófica. Durante el primer día de esta jornada, en uno de los puntos en Quito, se aplicó la primera dosis a 140 personas de la tercera edad. Él es Germán Castro, tiene 76 años y espera ansioso la vacuna contra COVID-19. Este martes llegó acompañado de sus hijos hasta el Centro de Atención al Adulto Mayor del IES, ubicado en la avenida Naciones Unidas, en el norte de la capital, con la esperanza de finalmente ser beneficiario de la primera dosis. Sin embargo, no ocurrió, pues no tenía una cita previa. He vivido guardado en mi departamento 8 meses, sin salir para nada, evitando el contacto. Su hijo explica que don Germán está en la base de datos del Ministerio de Salud Pública, pero sin recibir información de su vacuna tuvo que llamar varias veces. Se dan cuenta que los datos de mi papá en esa base de datos no estaba el teléfono, no estaba nada, entonces no le podían contactar. Entonces venimos presencialmente para ver si nos pueden ayudar. La atención en los puntos de vacunación es únicamente con cita previa accediendo al link vacunacion.ies.gov.es. Recuerde que las personas que hicieron el proceso de inscripción en el Ministerio de Salud Pública no aparecerán en esta página. Pero si no están agendadas con el IES o con el MSP, les solicitamos que realicen actualización de datos y vuelvan a verificar su información en el lapso de 72 horas. El Centro de Atención al Adulto Mayor, ubicado en el norte de la ciudad, tiene la capacidad para vacunar 700 personas diarias. El primer día se logró aplicar la primera dosis a 140 adultos mayores. En el punto ubicado en el sur se logró atender a 62. Y ahora es primera vez que salgo para afuera y estoy feliz. Toca seguirse cuidando hasta que toque la segunda. Desde este lunes el IES ha sumado esfuerzos
esfuerzos con el Ministerio de Salud Pública para acelerar el proceso de vacunación. En todo el país, el instituto cuenta con 24 puntos de vacunación donde estima inocular a un total de 130.000 jubilados y pensionistas mayores de 65 años con discapacidad o enfermedades catastróficas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Y lo propio sucedió en Guayaquil, donde la primera jornada de vacunación del IES tuvo poca asistencia de personas debido al desconocimiento ciudadano. Mediante la web, los ciudadanos de afiliados, pensionistas y jubilados mayores de 65 años podrán consultar la fecha donde recibirán la primera dosis. Inició este lunes la jornada de vacunación contra el COVID-19 para los pensionistas, jubilados y afiliados del IES, mayores de 65 años en sus 24 puntos a nivel nacional. En Guayaquil, con 2 puntos en el centro y sur de la ciudad. En el centro de atención al adulto mayor en la Ciudadela Bolivariana, el ausentismo fue la tónica de este primer día, teniendo agendados alrededor de 420 ciudadanos. Tan solo llegaron 30, y es que el desconocimiento es una de las razones. Y el sistema está convocando o agendando a todos aquellos que tengan primero enfermedades catastróficas, discapacidades. Para poder acceder a la primera dosis, se debe ingresar a la página web vacunacion.ies.gov.es y verificar el lugar y la fecha para dicha vacunación. Recordar también que no debe haber un doble agendamiento, y es por esto que aquellos que no consten ni en el listado del Ministerio de Salud ni en el listado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social podrán acercarse y validar sus datos y de esta manera recibir su cita. En ese momento les informamos qué día les toca y en qué lugar dentro del Ministerio de Salud Pública. Para este martes, en los 2 puntos de vacunación en Guayaquil, se espera vacunar a 940 ciudadanos. Y durante la mañana, ya el número de agendados que acudieron era mayor. Una de ellas fue Marcela, quien estuvo acompañada de su hijo. Pasamos encerrado y sin tener un anuncio que vamos a hacer esto, no, que fue sorpresa para todo el mundo. La gente tiene que hacer conciencia y venirse a vacunar. Los horarios de vacunación serán de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Valery Villalba, 24 horas. Pasado el mediodía llegaron al país más de 100.000 dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Vamos a hacer contacto con Joana Ramos, que nos amplía la información. Hola Joana, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, compañeras? Muy buenas tardes. A las 12:50 de este mediodía exactamente, llegó en este avión de carga de UPS procedente de Miami, Estados Unidos, el 12º cargamento de vacunas contra el coronavirus para Ecuador. En esta ocasión llegaron poco más de 100.600 vacunas del laboratorio de Pfizer. Según ha informado el Ministerio de Salud Pública, hasta ayer, 3 de mayo, se han aplicado poco más de 1.036.790 dosis en todo el país. Esto mientras avanza el plan de inoculación contra el coronavirus. Todavía el personal de la primera línea, a los adultos mayores de 65 años y también a las personas con discapacidad en todo el país. El ministro Camilo Salinas ha informado que se espera también en los próximos días la llegada de al menos 500.000 dosis de la vacuna china Sinovac. Estas vacunas se habían retrasado, sin embargo, se espera ya que en los próximos días se pueda contar con este nuevo lote de vacunas para así sumar a la campaña de inmunización. Ya lo observan ustedes, son 100.000 vacunas del laboratorio de Pfizer que han llegado hasta acá, hasta el aeropuerto de Guayaquil, para sumarse a la campaña de vacunación. Con esta información volvemos a estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana. Muchísimas gracias por la información. Aquí marcamos una pausa comercial. Sigan nuestra sintonía, que regresamos enseguida con más noticias. Estamos de regreso con más noticias. El BIES sube la tasa de interés en sus créditos hipotecarios para adquirir viviendas de hasta $90.000. Según las autoridades de la institución, la medida se toma para mejorar la rentabilidad, mientras que el sector inmobiliario asegura que afecta la demanda.
Desde este mes, pagar un crédito hipotecario del BIES es más caro. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social subió de 5.9 a 6.7% la tasa de interés para préstamos hipotecarios para viviendas populares. En este rango están las casas con un avalúo comercial de hasta $71.064 y las viviendas de interés público con un valor comercial entre $71.064 y $91.368. Desde el BIES aseguran que la medida es necesaria para mejorar la rentabilidad de la institución, tomando en cuenta la crisis de la pandemia. Nosotros como banco tenemos la obligación de mantener un nivel de rentabilidad mínimo. Eso quiere decir al menos la tasa actuarial más gastos. Ese es el efecto y la razón por la cual tomamos la decisión de llegar al 6.70. Este incremento al 6.7% de la tasa de interés en créditos hipotecarios representaría un aumento de $30 a la cuota mensual. Parece manejable, pero el asunto también es a corto plazo, señalan desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador. La persona que ya ha pagado la entrada de su casa, que la casa está construida y que tiene que ingresar su trámite de crédito y que todo eso lo ha hecho basado en un producto financiero del BIES, hoy que va, le dicen tienes que desembolsar $6.000 más, tienes que sacar $6.000 más o no te puedes mudar a tu casa. Por lo que este incremento no se entiende, más aún cuando el discurso desde el gobierno ha sido de promover la actividad y la recuperación del sector. Aproximadamente son unas 10.000 promesas de compraventa que estarían afectadas en todo el país. El BIES le ha recortado su capacidad de endeudamiento a esos hogares en un 6%. Actualmente la banca privada ofrece créditos hipotecarios con intereses desde el 4.5%, pero a menos años. Joana Ramos, 24 horas. Loja, Cotopaxi, Imbabura y Santo Domingo de los Áchilas reclaman la presidencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE. De esas provincias provienen los 4 precandidatos que aún no tienen fecha para el 7º Congreso que definirá al nuevo dirigente del movimiento indígena. El movimiento indígena ecuatoriano enfrenta un momento crucial en su organización interna de cara a la designación del nuevo presidente de la CONAIE que reemplace a Jaime Vargas. El actual presidente está prorrogado en funciones y cuestionado por sus bases por haberse pronunciado a favor del candidato correísta en la segunda vuelta electoral. Propuesta por mi organización provincial del pueblo quichua Saraguro, basados en una resolución colectiva que emitieron en el Congreso anterior de que la próxima presidenta esté en manos de una mujer. María Vicenta Andrade del pueblo Saraguro de Loja, Leonidas Isa del movimiento indígena de Cotopaxi, Marco Guatemal de Imbabura y Javier Aguavila, actual presidente de la CONAICE del pueblo Sáchila, son los precandidatos que aspiran a la presidencia de la CONAIE. Pero también la costa reclama su espacio de participación y la representatividad de este sector que muchas las veces no ha sido considerado. Marco Guatemal, un joven dirigente indígena de San Pablo del Lago, sostiene que buscará la unidad del movimiento con el apoyo de las 3 filiales de la CONAIE y sostiene que el protagonismo y lucha de los pueblos indígenas de Imbabura merecen llegar a la máxima dirigencia. En los 35 años de la lucha histórica que hemos tenido, hasta ahora, por más protagonistas que hemos sido y los que hemos construido a la CONAIE, hasta ahora no hemos tenido oportunidad de llegar. Hay 4 precandidatos, sin embargo, nada está claro aún. No se sabe si podrán terciar los 4 en las elecciones o si deberán realizar elecciones primarias para que de los 3 precandidatos de la Sierra salga uno solo. Tampoco se conoce cuándo se realizará el 7º Congreso de la CONAIE, que estaba previsto para esta semana para elegir a su nuevo presidente. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Glosas millonarias se echaban abajo en Contraloría, no solo con la venia del Contralor subrogante, sino de los mandos medios. Un funcionario de Contraloría revela en su versión que tras negarse a cambiar un informe, comenzaron las amenazas. Trabajó desde el 2017 en la Dirección de Responsabilidades de Contraloría y desde allí ha sido testigo de lo que ahora se sabe. Era el negocio del desvanecimiento de glosas.
Nelson Villavicencio rindió versión en el caso Las Torres, que involucra al contralor subrogante Pablo Celi y otros por presunta delincuencia organizada. En su exposición, Villavicencio cuenta que le llegaron varios expedientes de la empresa pública Petroecuador, entre ellos de la empresa No Limit, de los cuales mis proyectos, dice, de resoluciones fueron confirmatorios. Y si confirmó esas glosas a contratistas de Petroecuador, ¿cómo es que más tarde se desvanecieron? La explicación podría estar en otra parte de su relato. En enero del 2019 se me asignó el expediente de Arcotel con Excel claro, en el cual se predeterminaba una glosa civil de aproximadamente 112 millones de dólares. Y aquí Villavicencio cuenta que no había forma legal de desvanecerla, hasta cuando llegó una disposición verbal de su jefe directo. Luis Miño me solicitó que cambie la resolución basándome en lo indicado en los informes y desvanezca la glosa, a lo cual le respondí que no iba a hacer, ya que técnica y jurídicamente no era procedente. La consecuencia de no haber acatado la disposición verbal de bajarse una glosa de 112 millones de dólares, dice Villavicencio, la sintió días más tarde con una arremetida en su contra. Una semana después de haberme negado a desvanecer la glosa, se me informó del cambio administrativo a la Dirección de Auditoría de Recursos Naturales. En su relato, Villavicencio cuenta que llevó la queja hasta el despacho del contralor subrogante Pablo Celi y algo raro ocurrió. Sospechosamente recibió trato preferencial, computadora nueva y vacaciones. Al poco tiempo se enteró que la Telefónica recibió el perdón y se desvaneció la glosa de 112 millones de dólares. Su insistente cuestionamiento sobre el tema le coincidió con otro mal rato. Desconocidos entraron a su casa y cuenta, se sustrajeron mi computadora de escritorio y mi documentación. Fueron directamente en busca de mi computadora. La versión de este funcionario de Contraloría solo confirmaría las sospechas de Fiscalía en torno al llamado caso Las Torres. Funcionarios de mediano y alto rango habrían montado una red de compra-venta de informes favorables, con un perjuicio al Estado aún sin cálculos claros. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Este jueves se resolverá sobre la acción de protección solicitada por el removido vocal de la Judicatura, Fausto Murillo. La Federación Nacional de Abogados, a través de su titular, interpuso un amicus curiae ante una remoción que consideran inconstitucional. El próximo jueves 6 de mayo, un juez de Pichincha deberá resolver sobre la acción de protección presentada por Fausto Murillo, removido vocal de la Judicatura, quien insiste en que sus derechos fueron vulnerados por el Consejo de Participación Ciudadana, organismo que resolvió su destitución. En este proceso, la Federación Nacional de Abogados, a través de su titular Ramiro García, interpuso un amicus curiae para, según García, abonar argumentos que permitan entender que en este tema el Consejo de Participación Ciudadana ha cometido una ilegalidad. Que el Consejo de Participación Ciudadana de facto ha asumido una atribución que no tiene, que es la de destituir a las autoridades que designan. El Consejo puede designar, pero una vez designado, ya pierde potestad del Consejo de Participación Ciudadana para decidir respecto de las autoridades a las que nombró. García sostiene que si existían motivos para destituir a Murillo, la única vía posible era a través de un juicio político en la Asamblea Nacional. No podemos tener seguridad jurídica si cada autoridad actúa al margen o por fuera de lo que la ley le permite. El jurista Eduardo Carmignani cree que si la destitución de Murillo se concreta, se estarían sentando precedentes que señala serían peligrosos para la institucionalidad del país. Esto abre la puerta a que el Consejo de Participación Ciudadana pueda tomar decisiones que impliquen el apoderamiento de todas las superintendencias, de la Fiscalía General, de la Procuraduría General y de la propia Corte Constitucional. Por eso cree que es indispensable que los consejeros de Participación Ciudadana puedan entender dónde empiezan sus competencias y dónde terminan. No podemos seguir mirando hacia otro lado. Y no se trata aquí de defender al señor Murillo o de si el señor Murillo incumplió o no un requisito. Aquí se trata de que la decisión del Consejo de Participación Transitoria no podía ser revisada. Que tengan claros sus miembros cuáles son sus límites. Si la acción de protección es acogida el próximo jueves, se dejaría sin efecto la resolución adoptada por el Consejo de Participación Ciudadana y Murillo podría ser restituido en sus funciones. Claro, sin perjuicio de que los integrantes del organismo que impulsaron su destitución presenten un recurso para revertir lo resuelto. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.
Entre enero y mayo, la Policía Nacional ha decomisado 50 toneladas de droga, el doble de lo incautado en el mismo periodo del año pasado. Los puertos siguen siendo los sitios más cotizados por el narcotráfico para el transbordo del alcaloide que llega desde Colombia y que se envía a Estados Unidos y Europa. Se trata del cargamento más grande incautado en lo que va del año, más de 2 toneladas de droga. El puerto marítimo de Guayaquil nuevamente en la escena del decomiso. 2.121 bloques con diferentes distintivos estaban en la zona de preembarque dentro de este contenedor con cajas de banano. 2.121 bloques cuyo avalúo supera los 127 millones de dólares. Rompen los contenedores, contaminan, es la modalidad de gancho ciego, contaminan y luego vuelven a poner unos candados que son clonados. Pero no se trata de un caso aislado. El pasado 5 de abril un decomiso similar, 1.854 paquetes embalados en plástico y cinta adhesiva, tras las pruebas de rigor clorhidrato de cocaína. Y solo 24 horas antes, el 4 de abril, Antinarcóticos decomisaba 1,9 toneladas de droga a punto de ser introducidas en un barco con destino a Bélgica, en ambos casos dentro de contenedores, en ambos casos en el puerto marítimo de Guayaquil. Y es que en la ruta del narcotráfico, Ecuador continúa siendo un punto de almacenamiento, transbordo y distribución. Y eso se confirma, por ejemplo, en este informe de la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes, organismo del Departamento de Estado de Estados Unidos, en donde se detalla que Guayaquil sería un importante centro de transbordo para cocaína oculta en contenedores, que se envían a Norteamérica y también a Europa. Se conoce que en Ecuador al menos el 70% de la droga que se envía al exterior sale por vía marítima. Es por esto que la recomendación del organismo es poner atención al uso ilícito de contenedores, donde el llamado gancho ciego sigue siendo el principal modus operandi. Y los sectores de influencia como el sur de la ciudad y algunas zonas del suburbio, una suerte de base de operaciones para las actividades del narcotráfico. Según información de la Policía Nacional, entre enero y mayo de 2021 se han decomisado 50 toneladas de droga, el doble de lo incautado en el mismo periodo del año anterior. Los operativos realizados en 2021 dejan 18 detenidos. En la lista, funcionarios de las 5 terminales de carga que utilizan el puerto marítimo de Guayaquil para el envío de contenedores. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.